En la historia humana, realmente el silencio tiene un peso muy misterioso. Piense, por ejemplo, en un tribunal de justicia. Cuando el juez se alista para pronunciar sentencia, la sala entera tiene que guardar silencio, pero es un silencio cargado de expectación porque el juez va a dictaminar la sentencia. O piensa en una madre que es sorprendida por la más grande de las ofensas que algún hijo le hace. Es un silencio cargado precisamente de tensión de parte de los hijos, porque sabe que ha ofendido a su mamá, y ese silencio que nunca antes había ocurrido en mamá representa un temor en él. O piensa incluso cómo la naturaleza misma ocupa el silencio. En el día podemos nosotros escuchar el trinar de los pájaros, pero cuando vienen las tormentas, lo primero que hacen los pájaros es quedarse callados. No sé si lo han notado, pero precisamente antes de una tormenta los pájaros callan y todo parece contener el aliento. Pues hermanos, así ocurre en el cielo cuando el Cordero abre el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Yo le pido que por un momento imagine esta escena. En un cielo donde todo el tiempo se canta, donde no cesa la alabanza. Un cielo donde, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, millares de ángeles están cantando. Los ancianos postrados le cantan a Dios: Santo, Santo, Santo. Ahora todo queda en suspenso. Imagine, en este lugar donde el sonido celestial no para, hoy todo calla. Se apagan las voces de los ángeles. Los instrumentos de los ángeles se silencian. Y solo queda un silencio solemne, profundo, reverente. No es un silencio vacío, como veremos. No es un silencio arbitrario. No es un silencio que no tiene explicación. Es un silencio realmente que precede a la expectación que tiene toda la creación ante el Creador y Juez del cielo y de la tierra, que ahora va a pronunciar su sentencia, su última sentencia, al ver las evidencias que se le han presentado por 7 capítulos. Y su sentencia será el juicio final sobre la tierra. Lo que vemos aquí, hermanos, es el silencio de la expectación solemne que precede al dictamen, a la sentencia del juez del universo. Y aquí toda la creación calla. Ángeles, ancianos, todo calla, porque Dios va a hablar. Ahora, Dios está aquí a punto de dar su último veredicto, y como lo sabemos, es su juicio final. La pregunta es: ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Ante qué Dios guardó silencio? Bueno, resulta que el silencio que vemos aquí en el cielo es porque Dios ha escuchado el clamor de sus santos y ahora Él va a responder este clamor. Aquel clamor que vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 10, cuando los santos claman al Señor diciéndole: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pues bien, la respuesta de Dios, recordemos, hermanos, a esta pregunta que quedó en el aire, porque recordemos que todo el capítulo 7 es un interludio, pero ahora que el interludio ha terminado, hoy recuperamos la narrativa que viene desde Apocalipsis 6, y esta pregunta quedó en el aire. No había sido respondida, por lo menos no de manera completa como ahora, y resulta entonces, hermanos, que lo que estamos viendo es que el séptimo sello es la reiteración, es cierto, del juicio final de Dios, y es la respuesta de Dios al clamor de todos sus santos. Durante el capítulo 6, nosotros vimos cómo fueron desatados los primeros 6 sellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, luego vemos el 5º sello y luego vemos el 6º, que es el juicio final, que es la respuesta al clamor de sus santos, a sus mártires. Pues el 6º sello es reiterado en el 7º sello y continúa con el juicio final.
Así que del sello 1 al sello 5 es lo que está ocurriendo hoy en día en la tierra, entre la primera y segunda venida de Cristo. Pero el sello 6 y el sello 7 habla del juicio final. Así que lo que estamos viendo es que tanto el sello número 6 como ahora el sello número 7 es la respuesta de Dios a la oración de los mártires que estaban debajo del altar del incienso, y que su respuesta es por tanto el juicio final. Ahora, ¿por qué Dios está inspirando a Juan en escribir esto? Yo creo y estoy convencido de que Juan quiere convencer a las iglesias de Apocalipsis y en general ya a la iglesia universal que sus oraciones a Dios, hermanos, sí provocan la intervención de Dios en la historia humana a través de sus juicios. Y quiero que veamos esto que es importante para nosotros entender. Tus oraciones y mis oraciones, nos está enseñando la Escritura, provocan la intervención de Dios en la historia humana. Y esta es la misma seguridad y convicción que tú y yo necesitamos creer hoy en esta mañana, que tus oraciones, hermano, sí están siendo escuchadas por Dios y lo están moviendo a transformar tu historia, porque Dios no calla para siempre. Y por esa razón, en el tiempo que tengo, hermano, yo tengo un gran objetivo, y es convencerte y exhortarte, hermano, y animarte a que ores, porque Dios te oye y cambiará el rumbo de tu historia. Así que yo tengo este objetivo, y es tratar de convencerte a que no dejes de orar bajo el convencimiento de que Dios te oye, y como Él te oye, tu historia va a cambiar. Y quiero que veamos qué tan fuerte es este mensaje en esta porción de Apocalipsis. Lo primero que nosotros vemos y nos sorprende realmente de las tres partes que vamos a ver nosotros hoy, esta mañana, lo primero que nos sorprende es el silencio de Dios, el silencio que hay en el cielo. Lea conmigo una vez más el versículo 1 y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Hay quienes dicen, hermanos, que por este texto que estamos leyendo, el séptimo sello no tiene ningún contenido, y ellos dicen que el contenido del séptimo sello es las trompetas que vienen, porque en el versículo 2, si lo leo ahorita, en el versículo 2, cuando se abre el séptimo sello, aparecen los ángeles con las trompetas, que son la reiteración, son 7 trompetas, la reiteración otra vez de la misma historia que cuenta con los sellos. Otra vez va a contar la historia de Dios desde otra perspectiva de los 7 juicios que encontramos en Apocalipsis. Así que hay quienes dicen que el séptimo sello no tiene ningún contenido, sino que las trompetas y luego las copas son su contenido. Pero realmente, hermanos, el séptimo sello sí tiene un contenido. Es más, el silencio de Dios nos dice cuál es el contenido. El contenido es su juicio final. Y es que tenemos que entender que el silencio delante de Dios no es un silencio arbitrario, no es un silencio vacío, no es ni siquiera indiferencia de parte de Dios cuando Él calla. De hecho, si vemos la Biblia, porque hay varios versículos y varios momentos en que vemos esto, en la Biblia el silencio delante de Dios siempre está vinculado a un juicio que Él va a emitir, o al silencio que se provoca cuando la gente se da cuenta de su gran majestad. Por ejemplo, Sofonías. En Sofonías capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, el profeta dice, él declara: calla delante del Señor, porque el día del Señor está cerca. ¿Y qué creen ustedes que es el día del Señor? El día del juicio final. Y aquí estamos viendo que desde Sofonías se estaba advirtiendo que cuando viniera el día del juicio final, el séptimo sello, 6 y 7, iba a haber un silencio en la creación. Luego vemos nosotros que cuando Dios aparece como en el templo y Él está a punto de enviar un juicio a la tierra, esto está en Zacarías, dice Dios a través del profeta Zacarías capítulo 2, versículo 13, guarde silencio toda carne delante del Señor, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y cuando Él dice que se levanta es porque Él va a actuar en juicio en ese instante. Entonces el cielo guarda silencio. Pero luego vemos también en Habacuc capítulo 2, versículo 20, que se nos dice: pero el Señor está en su santo templo. ¿Cuál es entonces la reacción de la creación? Calle delante de Él toda la tierra. Hermanos, el silencio que vemos aquí en Apocalipsis
Es el silencio de la expectación reverente ante la intervención de Dios en justicia en la historia humana. Es el silencio que viene por el asombro que tiene el cielo ante la inminente juicio final que Dios va a dictaminar y lanzar sobre toda su creación. Y digo inminente porque la palabra media hora que aparece en el versículo 1, que es muy curioso, es lo que nos dice. Para entender qué significa media hora tenemos que entender los dos términos separados. Cuando se habla de media, de medio, se refiere normalmente en Daniel, es un término que viene del profeta Daniel. Y tanto en el profeta Daniel como en el uso en Apocalipsis, la palabra medio siempre se refiere a una crisis repentina, a una crisis, a un momento de crisis, a un momento que va de un juicio que va a ocurrir. Por eso cuando se anuncia en palabras proféticas en Daniel la muerte de Cristo, se habla de media semana o a mitad de semana, porque la palabra medio siempre habla de un juicio, habla de una crisis. Pero la palabra hora es un término que se ocupa a menudo para referirse a juicios, ahí sí, repentinos, de repente. Esto lo vemos en Apocalipsis. Así que, ¿qué estamos viendo cuando dice que este silencio duró media hora? Lo que está diciendo se refiere a una crisis que va a ocurrir pronto, de manera repentina. Ahora bien, ¿contra quiénes Dios va a ejecutar este juicio que está a punto de ser enviado a la tierra? Y la respuesta que vemos en el capítulo también es contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de la iglesia. Es decir, contra tus enemigos actuales y con cualquier otro enemigo que podamos tener. Y esto nos lleva a la segunda parte entonces de este texto. Y es donde se nos demuestra que entonces el silencio de Dios es la respuesta al clamor de sus hijos. Quiero que me acompañen a la lectura una vez más y quiero que veamos esto. ¿Qué sucedió inmediatamente después del silencio que hay en el cielo? Que dice el versículo 2. Es interesante este versículo porque es un versículo extraño de la narrativa que trae y dice: vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Bueno, lo que vemos aquí es que Juan ve a los ángeles, dice, delante de Dios, pero están listos para ejecutar los juicios. ¿Cómo sabemos que están listos? Porque se les dio la trompeta. Ellos ya están listos, no necesitan nada más. Ya tienen en su mano toda la autoridad para ejecutar los juicios de Dios. De hecho, el que sean 7 también representa la plenitud. Por lo tanto, estamos viendo que aquí está hablando de la totalidad de la acción de Dios en la historia humana. Pero ahora, hermanos, en este momento en que los ángeles están listos para tocar la trompeta, para enviar los juicios a la tierra, notemos lo siguiente: que el juicio no inicia inmediatamente. Porque resulta que dice ahí que otro ángel aparece en escena. Interrumpe lo que ellos van a hacer. Otro ángel aparece y aparece con un brasero o con un incensario. Y dice que una orden les dada. ¿Y qué es lo que él hace? Leamos del 3 al 4 y dice: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Voy a hacer una pausa. Este es el altar que es mencionado en el capítulo 6, versículo 10, que dice que le estaban clamando a Dios los mártires. Es el mismo altar. Dice el versículo 4. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ahora, la pregunta es, si seguimos la lectura, ¿por qué los 7 ángeles que aparecen en el versículo 2, que ya están listos con las trompetas, que son juicios, no ejecutan el juicio? ¿Qué los interrumpe a ellos para no ejecutar el juicio? Bueno, el versículo 3, que aparece otro ángel con incienso, un incienso que se añade a las oraciones de los santos y que se presentan las oraciones delante del altar del Señor, y que cuando se mezcla, entonces el ángel mete la mano
y su mano levanta hasta las oraciones, es decir, que intercede, es un mediador en ese momento, intercede y se las presenta al Padre. Y es allí donde el Padre entonces luego envía el fuego a la tierra. Ahora bien, esto dice algo bien importante en este texto. El versículo 2, por lo tanto, hermanos, donde están los 7 ángeles con las trompetas, es una superposición literaria que busca dos cosas. En primer lugar, como lo vamos a ver la próxima semana, lo que hace es, para nosotros como lectores, es darnos a entender que hay un paralelismo entre los 7 sellos, los juicios de los 7 sellos y los juicios de las 7 trompetas. Es decir, es la misma historia vista con diferentes perspectivas. Es una superposición literaria que entrelaza las dos historias o los dos simbolismos, sellos y trompetas. Pero en segundo lugar, esta superposición es importante porque resalta, hermanos, una de las más grandes verdades que se repite en todo el libro de Apocalipsis. ¿El qué? Que los juicios representados, tanto por los sellos como por las trompetas, ocurren como una respuesta a las oraciones de todos los santos, a las oraciones de la iglesia delante del Señor. ¿Sabe lo que está enseñándonos Dios con esto? Que los juicios de Él son respuesta a tus oraciones y a mis oraciones. Que los juicios, que son los que cambian la historia, son una respuesta a tus oraciones y a mis oraciones. Y es que quiero que notemos la secuencia de cómo suceden las cosas. Mira, en el versículo 2, a los ángeles, a los 7 ángeles se le dan 7 trompetas. Pero en el versículo 3 son interrumpidos por un ángel que se adelanta a ofrecer las oraciones de los santos que ya estaban ahí desde el capítulo 6, en el altar estaban clamando, y ahora se les da incienso para aromatizarlas y volverlas agradables a Dios. Luego el ángel toma las oraciones ya con el incienso, sube las oraciones del incienso, Dios lo escucha. ¿Y qué hace cuando Dios escucha esto? Ahora que las oraciones ya llegaron, es después de eso, que el mismo brasero toma el ángel y toma del fuego del altar de las oraciones y ese fuego lo lanza contra la tierra. Es decir, que los juicios, que la otra semana vamos a ver ya las trompetas, es una respuesta a las oraciones de los santos que tanto le claman a Dios. Hermanos, esta secuencia y este texto es uno de los cuadros más consoladores que vamos a encontrar para nosotros en todo Apocalipsis. ¿Sabe qué te está enseñando Dios y a mí, a ti hoy? Que nuestras oraciones, hermanos, por más débiles que sean, suben al cielo. Y que mezcladas con el incienso de Dios, llegan delante de Dios como una ofrenda fragante, como una fragancia agradable delante de Dios, quien oye nuestras oraciones y ejecuta sus juicios en favor de nosotros, sus hijos. Hermanos, en esta secuencia estamos viendo de manera muy clara el papel integral que desempeña las oraciones de los cristianos en el plan eterno de Dios. Y si Dios se enfoca en esto, pues yo también me voy a enfocar en esto. Digo esto porque, hermanos, hay dos verdades que quiero que reflexionemos en esta mañana acerca de nuestras oraciones como cristianos. Hay dos verdades que tú como cristiano no puedes obviar de tus oraciones y de mis oraciones. Primera verdad, que la oración es el medio por el cual Dios cumple su propósito en la historia. Hermanos, la oración de la iglesia, en este texto vemos, es el detonante de los juicios que le siguen. Lo que estamos viendo aquí es, hermanos, que antes de que todo caiga, antes de que el fuego caiga en la tierra, antes de que suenen las trompetas, Dios muestra que todos sus juicios comienzan en el altar de la oración. Hermanos, nuestro Dios Redentor es un Dios que nos oye. Amén. Y porque nos oye, Él actúa. Ahora, ¿qué es lo que Él oye? Si Dios es un Dios que oye, ¿qué es lo que Él oye? Digan conmigo, la oración de todos sus santos. Yo no sé si tú notas esto, acompáñeme una vez más al versículo. Y dice el versículo 3, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro
y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. ¿Eso dice? Exacto. No dice de los santos. ¿Qué dice? Todos. ¿Por qué esa palabra es importante? Porque lo que Dios está demostrando en este texto es que Él no solamente va a responder a las oraciones de los mártires que aparecen en el capítulo 6. Aquí agrega un elemento nuevo. Él está respondiendo a las oraciones de todos sus hijos de todas las épocas, incluyendo tus oraciones y mis oraciones. Esto es hermoso, hermano. Lo que está enseñando este texto es glorioso. Este texto nos está enseñando que tus oraciones y mis oraciones no son inútiles. No quedan en el aire, no topan el techo, no se quedan a medio camino, ni caen en el olvido, hermanos. Todas nuestras oraciones son recogidas en el altar celestial y son presentadas delante de Dios. Y desde ahí se convierten en un motor de la historia, provocando la respuesta de Dios, ya sea en juicios o liberaciones para nosotros. Pero si algo nos enseña este texto, es que Dios actúa, interviene en la historia conforme a nuestras oraciones. Ahora, ¿por qué Dios enfatiza esta verdad en Apocalipsis? Yo lo encuentro muy lógico, porque lamentablemente nosotros, aunque seamos cristianos, lamentablemente porque también somos pecadores redimidos, amén. Pero como aún pecamos, ¿cuál es la tendencia tuya y mía, hermano, cada vez que enfrentamos un problema? ¿Cuál es la primera reacción de nosotros? Lo primero que hacemos, ¿saben qué es? Confiar cómo nosotros podemos solucionar eso. La primera reacción de nosotros es confiar en nosotros. Y confiamos en aquello que podemos hacer, en las actividades que podemos realizar, en los esfuerzos que sabemos que podemos realizar. La primera reacción es confianza y la segunda es enfocarnos en lo que sí podemos hacer contra el pecado, contra el mal. Pensamos en cuánto dinero tenemos para solucionar esta situación. Pensamos si tenemos alguna persona en mente, algún teléfono, a alguien que nos deba algún favor o cualquier cosa. Es lo primero que hacemos. No digo que sea malo buscar la ayuda de otro, no, pero estoy hablando de lo primero. El problema, ¿dónde está el problema? El problema no es pedir ayuda. El problema es que mientras nosotros hacemos estas cosas que no siempre son pecaminosas, el problema es que mientras las hacemos, descuidamos el recurso más valioso que Dios nos ha dado para enfrentar cualquier circunstancia negativa. Descuidamos la oración. Ese es el problema. Hermanos, las guerras espirituales se libran primero de rodillas y después con las manos, con nuestras obras. En toda la Biblia tú vas a encontrar eso. Las batallas espirituales se libran de rodillas y ya luego las obras. El profeta Isaías nos cuenta en los capítulos 35, 36, 37 una historia que refleja esto. Cuando el rey Ezequías, rey de Judá, ahí en el año 701, él fue asediado por los asirios cuando Sennacherib era el rey de los asirios. Llegan y lo atacan. La reacción de él fue la reacción normal, la que le comento, la normal. Él ve a sus militares, ve la milicia, ve los soldados con que cuenta Israel y los saca a la batalla. Y se defiende. No pecó, no fue pecado menoso, simplemente se defendieron. No estaban ellos atacando, ellos se estaban defendiendo su tierra. Y resulta que salen a la batalla y pierden. Y en ese instante vino una zozobra en el corazón de Ezequías, vino una zozobra en su vida. Todos se desanimaron por la gran derrota que sufrieron. Y como si eso fuera poco, resulta que Sennacherib envía a su mensajero. El rey Ezequías lo recibe y el mensajero de Sennacherib, de los asirios, se burla en la cara del rey, en la cara de todos, por la mala estrategia que ellos ocuparon en una guerra militar. En otras palabras, les estaba burlando porque lo estaba haciendo quedar como tontos. Y no solamente eso, sino que el mensajero se burló de su Dios. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está la fuerza de Dios? Mira cómo te derrotamos.
y en ese instante los asediaron. Solo era una cuestión de semanas para que todos murieran. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo en ese momento ya, cuando nada ya se podía arreglar? Él no lo amenazó con detonarle bombas atómicas. El rey Ezequías no le dijo: tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes quién es mi jefe. No le dijo: aquí tenemos militares, o voy a llamar a fulanito y a ver qué otro reino va a venir y te vamos a destrozar, Sennacherib. No. ¿Sabe qué hizo Ezequías, nuestro hermano? Fue al templo y clamó a Dios. A él le presentó la demanda. Y estando ahí en el templo, nuestro hermano oró así: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. ¿Sabes qué ocurre? Que al día siguiente, después de esto, sucedió esto. La pregunta es: ¿qué hizo Dios ante la oración de un hijo? Pues similar a Apocalipsis, bien similar a Apocalipsis, dice el versículo 36 del mismo capítulo: y salió el ángel del Señor. ¿Quién salió? O sea, es decir, ¿quién lo envió? Dios. E hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. ¿Sabe qué nos enseña esto, hermano? Que tus oraciones provocan que Dios cambie tu historia, trayendo juicios contra tus enemigos. ¿Cómo se entiende esto? Porque la gente dice: ¿cómo se entiende el que Dios decreta y la responsabilidad que tenemos los hombres? Porque yo sé que para algunos escuchar de que nuestras oraciones hacen que Dios intervenga suena como que si Dios no tiene control de las cosas, pero no, es totalmente lo contrario. Aquí nos debemos nosotros la gran doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Hermanos, el mismo Dios que ha decretado lo que va a ocurrir contigo mañana es el mismo Dios que ha decretado los medios para que esas cosas ocurran. Y parte de esos medios es que tú te pongas a orar hoy. Amén, hermano. Es decir, el mismo Dios que ha decretado que algo ocurra con oración, Él mismo va a inspirar el momento para que tú ores. Y aún tus oraciones, aunque sean torpes, aunque sean dubitativas, aunque sean egoístas, aunque estén llenas incluso de pecado de egoísmo, aunque solo pidas cosas para ti, aunque no incluso no sepas la voluntad de Dios ni cómo pedir, cuando se mezclen con el incienso que es Cristo, serán agradables ante el Señor. El incienso no es un tipo de Cristo. Ya lo voy a explicar. Pero el incienso lo que hace, hermanos, es perfumar nuestras oraciones. Ella está hablando de una actividad importante dentro de la soberanía de Dios. Pero lo que sí, hermanos, está diciendo aquí este texto es que nuestras oraciones, de hecho, hermanos, son apelaciones a la soberanía de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que esto nos tiene que animar a ti y a mí. Este texto nos anima, pues, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, significa de que si Dios hizo esto con Ezequías y hará esto al final de los tiempos, es porque Él hoy nos está, ¿qué? Escuchando nuestras oraciones y actuando conforme a ellas, cuando estas son conforme a su voluntad. Hermanos, hoy en día está ocurriendo lo mismo.
Déjame contarte dos historias. Una de ellas es la iglesia de nuestros hermanos en China, China comunista. Hace varios años atrás, cuando el evangelio comenzó a propagarse en China, muchos pastores comenzaron a ser presos por el régimen. Y ellos fueron encarcelados. Algunos fueron asesinados, otros fueron encarcelados. La mayoría fueron encarcelados. Y pasaron 15, 20 años encarcelados. Ellos, su ministerio ya no fue a predicar. ¿A quién le iban a predicar? ¿A las paredes? Estaban solos, no estaban en grupo, estaban solos. Así que su ministerio cambió. Ya no predicaban. ¿Qué creen ustedes que comenzaron a hacer? Orar. Y comenzaron a orar por la conversión de las autoridades chinas, por su liberación también, porque querían ver a sus familiares y amigos. Y oraron también diciendo que si no eran elegidos para conversión, pero que entonces los librara de la mano de ellos. Lo mismo que hizo Ezequías. ¿Sabe cuál fruto de las oraciones de ellos? Dios los oyó y Dios actuó. Dios actuó tanto que no solamente muchos de ellos fueron liberados, sino que al día de hoy hay más de 100 millones de cristianos en China, que hoy domingo, junto con nosotros, se están reuniendo en casas escondidas, adorando a nuestro Señor. 100 millones de hermanos tenemos ahora. ¿Se acuerdan de la caída del muro de Berlín en 1989? ¿Quién se acuerda? Todos los que somos viejos, levantemos. Ahí está, ¿verdad? Sí. Lo vimos por televisión, ¿se acuerda? Le voy a contar algo que ocurrió bien interesante. Un día antes que cayera el muro, fue un día muy trágico, o iba a ser muy trágico, por lo menos se pintaba para los cristianos en Alemania Oriental, que era la parte difícil. En Alemania Oriental había una filosofía impuesta, y la filosofía era: Dios no existe. Entonces no solamente eran prohibidas las religiones, sino que la pena por practicar alguna religión y ser cristiano era la muerte. Resulta que ese día, ellos no sabían que iba a caer el muro al siguiente día, no lo sabían. Resulta que los cristianos, nuestros hermanos de Alemania Oriental en aquella época, salieron a las calles, se cansaron y salieron a las calles y dijeron: que nos maten, pero vamos a evangelizar a Alemania. No hay otra manera que cambie esto que evangelizando. Y fue una masa de personas, de hermanos nuestros, que comenzaron a salir a evangelizar. Resulta que cuando el gobierno se da cuenta de eso, saca a los militares y les dan una orden: mátenlos a quemarropa. Pues resulta que los soldados toman las armas, y lo que hicieron nuestros hermanos es que algunos se dedicaron desde lejos a tratar de evangelizar a los soldados, y los de atrás y otras personas comenzaron a clamar al Señor que Él hiciera algo. ¿Sabe qué ocurrió? Que un temor, un pavor, por testimonio de los soldados lo digo, un pavor cayó en todos y nadie se atrevía a disparar. Unos porque vieron a sus propios familiares ahí enfrente, otros porque ya eran cristianos por la predicación de ellos. La cuestión es que estos miles de soldados voltearon a ver, saber quién disparaba primero, y nadie disparó. Dios impidió que dispararan. Y al día siguiente, todos fueron liberados porque cayó el muro de Berlín. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántos hermanos aquí han sido librados después de orar al Señor? ¿Cuántos han sido rescatados después de clamar al Señor? ¿Cuántos han sido consolados de manera milagrosa de parte de Cristo después de orar cuando todo se miraba que era una destrucción inminente? Dios te libró de la mano del cazador. ¿Cuántos vamos a dar testimonio de que Dios no solamente nos oye, sino que Él actúa e interviene en nuestra historia? Amén. Pues hermanos, esto es lo que está enseñando el texto de hoy, que debemos de orar. Hermano, ora. Hermana, ora. No dejemos de orar. La visión del séptimo sello deja claro que nuestras oraciones, hermanos, no solamente ascienden a Dios, sino que marcan la diferencia decisiva en la historia, en tu historia, en mi historia, según la voluntad de Dios. El séptimo sello, hermanos, nos enseña que cuando la iglesia ora, nunca lo olvides,
Cuando la iglesia ora, Dios envía fuego a la tierra. Nunca olvides eso. El séptimo sello gráficamente nos está enseñando eso. Cuando la iglesia ora, Dios envía fuego a la tierra. Por eso, hermano, de verdad, déjame exhortarte en esto. Por eso, mira, qué calamidad más grande es no orar. Qué pecado más grande es que ante los desafíos que tenemos por delante es confiar en nosotros y no clamar a Dios. Mira cuántos desafíos tenemos hoy en día en la cultura salvadoreña, desafíos morales, desafíos éticos, desafíos sociales, políticos, desafíos de muchas cosas. ¿Tú qué vas a hacer? Tus hijos están amenazados con muchas ideologías. Mira cuánto desafío está ocurriendo en El Salvador, que cómo está creciendo las ideologías de diversos tipos, la idolatría, el paganismo. ¿Cuánto está creciendo el pecado en San Salvador? Solo mira cómo está cambiando incluso la forma en que se expresa culturalmente el salvadoreño, formas verbales, formas de vestirse, cómo está cambiando. Hoy en día está creciendo la inmoralidad, mientras lo que está decreciendo es la verdad. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Acaso podemos buscar movimientos legales para algo de esto? Sí. ¿Acaso podemos tomar acciones políticas? Sí. Porque son medios legítimos que el mismo gobierno lo permite para nosotros poder hacer algo. Pero aunque eso lo podemos hacer, ¿sabes cuál es el problema? Que eso es temporal. Cambia la persona y cambia el sistema. La pregunta es, ¿hay algo más poderoso y eterno que puede cambiar la historia de una persona o la historia de un país? Sí. Nuestras oraciones. Nuestras oraciones. ¿Y por qué? Esto me lleva a la segunda verdad que te dije que queríamos, eran dos las que quería que meditáramos. La segunda es esta. Porque la segunda verdad nos enseña que aunque tus oraciones sean débiles, pueden ser agradables a Dios. Una pregunta: ¿por qué Dios acepta las oraciones de todos sus santos? Leamos otra vez el texto. Vámonos otra vez, hermanos, a Apocalipsis. Dice el versículo 3: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿Qué se le dio, hermanos? Y se le dio mucho incienso. Ahora, ¿qué tenía que hacer el ángel con el incienso? ¿Qué dice ahí? Para que lo añadiera. Ojo, el incienso no sustituye las oraciones. Lo añadiera a las oraciones de todos los santos, obviamente de todas las épocas, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Pero qué pasó? De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso. ¿El que subió, hermanos? Primero, ¿qué menciona? ¿Qué es lo que va primero? El humo del incienso. Y a la par, las oraciones de los santos. Ok, veamos esto. ¿Por qué Dios acepta las oraciones de los santos? Por el incienso. Hermanos, el incienso no reemplaza las oraciones, las acompaña y las hace agradables a Dios. La enseñanza aquí es hermosa. Hermanos, aunque tus oraciones y mis oraciones de todos los días en sí mismas sean imperfectas, muchas veces cargadas de egoísmo, aunque muchas veces nuestras oraciones no sepan la voluntad de Dios, aunque estén llenas de debilidad y hasta de dudas, hermanos, Jesús, nuestro sumo sacerdote, las perfecciona y las aromatiza. Las toma en sus manos, como vemos que el ángel hace en la visión. Jesús es quien toma las manos y las vuelve aceptables delante del Padre. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermanos, ¿sabe qué está enseñando este texto? Que aún nuestras más débiles oraciones, más insensatas y más torpes oraciones se convierten precisamente en un incienso fragante
ante Dios, pero eso sucede porque están unidas a las perfecciones de Cristo. La única razón por la cual Dios acepta tus oraciones y mis oraciones es por la mediación de Cristo, es porque son en Cristo, son en nombre de Cristo. Hermanos, es por la mediación de Jesús que nuestras oraciones suben a Dios, son recibidas, le son agradables y por lo tanto le intervienen, provocan una respuesta de Dios que ya estaba decretada incluso por él mismo en su soberanía. Ahora, Jesús dijo esta verdad en otras palabras. Él dijo contundentemente lo siguiente: en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hermanos, y esta es la promesa. Así que ante la gran pregunta que este texto nos menciona, ¿cómo pueden las oraciones de un pueblo débil, pecador y perseguido mover al Dios del universo a cambiar nuestra historia? La respuesta es en Cristo. Es porque estamos en Cristo. Solo en Cristo, hermano, tus oraciones no serán olvidadas. Solamente en Cristo tus oraciones serán útiles. Solamente en Cristo tus oraciones y mis oraciones les serán agradables. La pregunta, por tanto, es: ¿estás en Cristo? Esa es la pregunta. Porque si no estás en Cristo, tus oraciones son inútiles. Tus oraciones son parloteos. Tus oraciones Dios no las escucha, Dios las desecha. Dios aborrece tus palabras. Pero en Cristo tus oraciones son hermosas. Son un perfume fragante delante de Dios. Y como cuando una mamá o un papá ve a los hijos, a los ojos de los hijos cuando están pidiendo algo y nos conmueve, de igual manera Dios responde a nuestras necesidades. Por eso es que toma sentido muchos textos cuando dice la Escritura que desde antes que nosotros le pidásemos a Dios, ¿cuál es la respuesta de Dios? En Cristo son esas promesas, sí, amén. Él las va a hacer. Él ya sabe lo que le vamos a pedir y Él nos va a responder porque son hechas en Cristo. El mismo Dios que decreta los fines, decreta los medios. Si Él quiere hacer algo en tu vida, Él ha decretado que uno de los medios para Él hacer eso en tu vida es que tú le ores. Es lo que vemos con Sennacherib. Algo que yo no mencioné es que cuando cuando Ezequías ora, dice la Escritura que vino el profeta Isaías y el profeta le dice, así comienza: por cuanto has orado a Dios, por cuanto has clamado a Dios, dice el Señor, y le profetiza la victoria que va a tener. Y es que al final pasa lo que leímos. Pero es porque, dice, porque clamaste a Dios. Así que, hermanos, debemos de entender que esta verdad nos debe de animar a nosotros a tres cosas. Número uno, nos debe de animar a orar con confianza. A partir de ahora, hermano, cuando oremos, recuerda este texto. Jesús es el único mediador de tu salvación, sí, pero también es el único mediador de tus oraciones. Él es el único medio para que tus oraciones sean santificadas, sean purificadas, sean aromatizadas, sean fragantes oraciones delante del Padre. Así que, aunque te sientas débil para orar, ora, porque Cristo en ti es fuerte. Aunque no sepas cómo orar, ora, porque el Espíritu Santo te va a interceder por ti con gemidos indecibles. Aunque te sientas con dudas para orar, ora, porque la sabiduría de Dios te va a guiar hacia lo que tienes que decir. Aunque pienses que nada va a ocurrir después de orar, ora, porque Dios oye a sus hijos e interviene en la historia de los que oran. Amén, hermanos. En segundo lugar, ora con paciencia. Este texto nos anima a orar con paciencia. Yo entiendo, hermanos, que muchas veces a nosotros nos pueda confundir o nos pueda contrariar un poco cuando después de nosotros orar, Dios guarda silencio. Una de las cosas más difíciles para un cristiano es interpretar el silencio de Dios. Pero, hermano, cuando Dios guarde silencio en tu vida, esas medias horas en tu vida, de verdad te lo digo, que no te desanime, que no te confunda. ¿Por qué? Porque recuerda, según este texto, el silencio de Dios
no significa que Dios te haya abandonado. No significa de que Dios no te haya escuchado. El silencio de Dios significa que Él está tomando muy en serio tu súplica y que está a punto de intervenir en tu vida. Así que, hermano, no desprecies nunca el silencio de Dios sobre tu vida. Cuando Dios calla frente a tus oraciones, recuerda, su silencio no es ausencia, es expectación. Su silencio no es incluso la respuesta final de Dios, pero sí es la antesala de su respuesta final. Y por lo tanto, sé paciente y sigue orando al Señor. Amén, hermanos. Y tercer lugar, ora en comunidad. Si te das cuenta, Dios dice en plural que Él escucha las oraciones y recibe las oraciones de todos sus santos. Ora en comunidad. Ora con tu familia y ora por tu familia. Ora en la iglesia. Oremos antifonalmente, oremos comunitariamente, oremos en las casas, oremos en los discipulados, oremos. Y esto me lleva al último punto. Pero entonces, ¿qué pedir en la oración? Pues bien, el silencio del Dios en el cielo nos enseña lo que tenemos que pedir. Tormentas en la tierra, principalmente su evangelio. ¿Dónde vemos esto? Quiero que veamos lo siguiente. Al finalizar de la lectura, vemos que en la visión del séptimo sello, Dios nos muestra que la oración principal de la iglesia es que venga su reino. Que Él consuma su reino después de su juicio. Ahora, ¿dónde vemos esto? Es que quiero que veamos lo siguiente. Dice la Escritura que cuando Él oye el clamor, ¿qué hace el ángel? Toma fuego de las brasas del altar y lo pone en el incensario. ¿Y qué hace con eso? Lo lanza a la tierra. ¿Y donde viene terremoto? Vienen juicios. Ok, la pregunta es, ¿esa es la meta de Dios? Es decir, ¿hasta ahí llega la historia de Apocalipsis y tu historia y mi historia? Es decir, toda la historia bíblica termina con que Dios hace un juicio y hasta ahí acaba todo. ¿Cómo termina Apocalipsis? ¿Qué es lo que Dios crea? Cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, su reino consumado. Entonces quiero que entendamos esto. Los juicios son un medio, no es el fin de Dios. No es el fin de su actuar, es un medio donde Él ejecuta justicia porque toma venganza, pero luego Él lleva a sus hijos a gloria, a nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, lo que estamos viendo es que el fin de Dios de su actuar no es el juicio únicamente, son los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, su reino. Así que, ¿qué nos está enseñando este texto? Que cuando nosotros oramos, debemos de orar así como Jesús nos enseñó a orar. Que le dijo a sus discípulos, cuando oren, oraréis así: Padre nuestro, que estás allí en el cielo, con tus ángeles, 4 seres vivientes, los ancianos representándonos, tú que estás en el cielo, santifica tu nombre en mi vida. Santifica tu nombre en mis hijos. Que tu nombre sea santo, santo, santo en esta casa. Santifica tu nombre en esta ciudad. Santifica tu nombre en San Salvador. Santifica tu nombre en todos los agentes del Salvador. Y la tercera petición, ¿cuál es? Y venga tu reino. Esta es la gran oración de la iglesia, aquí en Apocalipsis. Venga nuestra sangre, venga tu reino. Ese es el fin de la historia para nosotros. El fin de nuestra historia será el inicio de una nueva que ni siquiera nos podemos imaginar, pero va a ser gloriosa con nuestro Señor. Así que, hermanos, la gran oración de la iglesia es salvación para todos. Que le pidamos salvación. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos por Dios, pero tenemos que orar por todos. Ora por tus hijos. Ora por la conversión de tu esposo, por la conversión de tu esposa. Ora por la conversión de tus padres. Ora por la conversión de tu jefe. Ora por la conversión de toda persona pública del Salvador. Ora por la salvación.
Pero si ellos no son los elegidos del Señor, entonces ora para que Él te haga justicia en contra de ellos. Las oraciones imprecatorias en la Biblia son importantes. Mira la oración imprecatoria de los santos. ¿Hasta cuándo dejarás así, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Las oraciones imprecatorias son importantes. Así que tú puedes perfectamente orar de esta manera, Señor. Supongamos que tu jefe, uno de tus grandes problemas es tu jefe. Pues bien, entonces ora al Señor y dile: Señor, yo te pido que tú lo conviertas. Él es un miserable porque no te conoce como yo era miserable cuando yo no te conocía. Conviértelo, Señor. Pero si no es un elegido por ti para salvación, líbrame de él. No permitas que me siga haciendo esto, Señor. Ayúdame. Presenta tu demanda a Dios, pero ora todo el tiempo. Amén, hermanos. Así que, ¿qué significa eso? Oremos por la propagación del evangelio. En segundo lugar, por la preservación y fortalecimiento de la iglesia. Número 4, por el frustrar de los poderes impíos de nuestro mundo y para que corra el ministerio de la palabra. Hermano, nuestras oraciones son como el nervio que mueve la providencia de Dios. Oremos siempre. ¿Y sabes qué significa todo esto? Que aún el cristiano más débil, aún el cristiano más recién convertido o el de muchos años, aún el cristiano con la fe más débil, cuando él está en su habitación orando, tiene más influencia que la nación más poderosa del mundo. Porque no le está orando a un hombre, le está orando al Rey de todos los reyes de la tierra y al Señor de todas las naciones. Él tiene más influencia que el hombre más poderoso del mundo. Siempre ora, hermano. Ora, porque Dios te oye y cambiará el rumbo de tu historia. Vamos a orar.